No se puede perder esta semana nuestro programa. Los vamos a Treviso. En nuestra visita a una prestigiosa histórica bodega de vino, nos acompaña el arquitecto Eduardo Venturini, CEO de Cantina Fate d'Arte, quien se ocupa de proyección de bodegas y diseño de vinos para apoyarnos técnicamente en la historia arquitectónica y enoturístico de las bodegas, ya que también es experto, sobre todo, de la marca Trevigiana de Italia. Saludos amigos, hoy nos encontramos en la región del Veneto, pero voy a preguntarle al arquitecto Eduardo Venturini, quien nos dirá en qué lugar nos encontramos. Bene, noi ci troviamo in provincia di Treviso, in particolare la località si chiama Tezze di Vazzola. Adelante con nuestro reportaje. La historia de la familia Bonotto delle Tezze es una historia que se entrelaza con el de las tierras delimitadas por los prealpes de Treviso y el margen izquierdo del río Piave en su recorrido hacia el mar. Un paisaje que las acoge desde el 1400 y con el que se ha creado una simbiosis indisoluble a lo largo del tiempo. Radicados en este territorio, lo cuidan y lo han reinterpretado como se han sucedido las 20 y más generaciones. El cultivo de la vid y la producción de vino representan el elemento de continuidad desde la Edad Media y quizás antes, hasta nuestros días. Desde el viñedo hasta la botella, cada parte de trabajo se sigue directamente, con ese taller artesanal que da alma y emoción. Vinos blancos y tintos, tranquilos o espumosos, jóvenes o añejos, listos para encontrarse con amigos y clientes, como pequeñas piezas llamadas a fortalecer ese valor de raíz histórica y esa fuerza del sentido de pertenencia. Una historia verídica, una realidad perceptible, cuyos protagonistas aún hoy son hombres y mujeres fieles al trabajo, a conjugar viejos sabores con el ímpetu de nuevos saberes y oportunidades. Y llegamos así a nuestro final. Le damos las gracias al arquitecto Eduardo Venturini de Cantina Fate d'Arte e al signor Bonotto dell'azienda Bonotto. Grazie a voi della visita, grazie a Evelyn che ci ha portato una splendida giornata di sole anche ad ottobre inoltrato e siamo qui per accogliervi nella nostra antica cantina Bonotto delle Tezze qui in provincia di Treviso. Grazie anche a voi del supporto e grazie dell'opportunità, dottor Bonotto delle Tezze, che posso anche considerare dopo tanti anni un mio amico. Certo. Grazie e buona salute. Estaré con ustedes la próxima semana. Adelante estudio. Estos y otros temas lo podrá ver este sábado a las 4:30 de la tarde por TV Quisqueya, canal 1027, y en República Dominicana por Vega TV. Les esperamos.